tardes, doña Consuelo. Tenemos ya a don Jorge Luis Peláez en línea, presidente, presidente de la INEP. Adelante, la Asociación doña. de Instituciones Educativas Privadas. Muy buenas tardes, señor Peláez. Gracias por estar con nosotros. Aquí está César Cabrera, Ángela Costa, Virgilio Félix, Aníbal Herrera, Consuelo de Pradel, Sol de la Tarde. Y Pedro señor Peláez, no usted olvide comprenderá que lo que nos interesa... No olvide a Pedro, doña. Pedro, pero que no he visto a Pedro, perdón. Pedro Jiménez también. Desde el principio. Pedro, yo estoy aquí, perdóname. doña, la paz que ese debate estaba muy caldeado y preferí mantenerme al margen. El psiquiatra esta mañana me dijo, no te metes en lío, que no son tuyos. A Zoila, que me están escribiendo que están totalmente de acuerdo con Zoila. Dicho sea de paso. Claro, ella tiene toda la razón. Extrapolen eso a los niños que no pueden ir a un Gracias, psicólogo. Ángel, permiso. Señor Peláez, díganos cuál es la situación. Ustedes están buscando soluciones. Queremos conocer la posición y las soluciones que ustedes están viendo. Por favor. Lamentablemente me conecté y no pude oír la participación, que por los comentarios que oí suyo al final entiendo que fue muy buena participación. Y lamento no haber escuchado los conceptos, pero estoy casi seguro que la señora Zoila como psicóloga y nosotros como educadores pues vamos a estar de acuerdo. Y lo más importante aquí, por lo que pude captar, es que estamos de acuerdo en que lo que buscamos es el bien de nuestros estudiantes. Tenemos que tener presente que la mayoría, si no todas las instituciones educativas que conforman la asociación y las demás asociaciones, su origen es un bien social. Su origen, la mayoría de esas instituciones surgen bajo la necesidad del aporte que hacen a la sociedad y pensando en sus estudiantes. Eso no ha variado y no va a variar en una situación de crisis como la que vivimos ahora dentro de la pandemia. Y las exigencias que nosotros hacemos o las peticiones que hacemos va basado en eso, inclusive en lo que son los estudios científicos, lo que está demostrado científicamente que es lo que le conviene a los estudiantes y cómo se comporta inclusive la pandemia de acuerdo a bases científicas y cómo interactúa dentro del sector educativo privado y en su momento con la sociedad, cómo afecta a la sociedad a través de las escuelas o no, lo cual se ha demostrado científicamente que no da un efecto realmente negativo dentro de la pandemia. Y esa es la base por la que empiezan nuestras peticiones a las autoridades para que permitan la apertura. Estamos hablando de una normativa o una práctica generalizada a nivel mundial donde lo primero que abren son las escuelas y lo último que cierran las escuelas, basado en estudios científicos, no basado en ninguna opinión particular. Lamentablemente en este país se ha condicionado a un índice de positividad. Un índice de positividad que no necesariamente tenemos las mejores herramientas para medir ese índice de positividad de la manera correcta, por las razones que sea, que no quiero entrar en detalle ahora sobre eso, y es por lo que pedimos que sea basado en las condiciones que tenga cada centro educativo privado. Entonces, dependiendo de esas condiciones, del cumplimiento de esos protocolos, de que sea totalmente voluntario y de acuerdo, poniéndose de acuerdo con su comunidad, pues que se le permitan a esos centros educativos privados operar, preservando la salud y de manera voluntaria, y que eso sirve inclusive como una base de medición, así como lo están haciendo ya, gracias a Dios, las autoridades entendieron y lo están haciendo en los municipios donde lo han limitado al 5% de positividad, y qué bueno, porque eso recoge data, eso permite para mejorar protocolos, para corregir las cosas que haya que corregir, porque nada es perfecto. Y estamos en un proceso, inclusive de aprendizaje día a día con la pandemia. Entonces, para un buen inicio del año escolar, es imperante que empecemos desde ahora a aplicar protocolos. Eso es imperante. Y ver cómo se comporta. Y en base a ese comportamiento, tomar las mejores decisiones. Y nosotros, por supuesto, en este momento estamos muy esperanzados de que nos vamos a poner de acuerdo con las autoridades, como ustedes decían, por el bien de los estudiantes, por el bien de los estudiantes, ponernos de acuerdo con las autoridades, lo cual ha sido nuestra intención en todo momento. Nosotros como asociaciones hemos ido agotando cada uno de los pasos
primeramente en el Ministerio de Educación. Luego el Ministerio de Educación nos refirió de que era un tema de salud y nos refirió al Ministerio de Salud Pública. Nos reunimos con el ministro de Salud Pública, les expusimos nuestras necesidades y él, después de un tiempo, nos respondió que ya dependía del Gabinete de Salud. Y tuvimos una reunión también con la vicepresidenta como jefa del Gabinete de Salud, donde le expusimos también nuestras necesidades. Y producto de todas esas reuniones y de todos esos pasos es que entendemos que ya mañana vamos a tener una reunión con el presidente de la República, con la vicepresidenta de la República como jefa del Gabinete de Salud y con el ministro de Educación para llegar a un entendimiento para el bien de nuestros estudiantes y de la sociedad dominicana. Porque yo no quiero entrar ahora en detalle de todo lo que ha significado para los estudiantes y para la sociedad dominicana este año de pandemia, lo cual no es culpa de nadie, pero estamos nosotros llamados a buscar soluciones. Pero lo que usted está planteando, señor Peláez, es lo correcto, porque no es que el sector, aquí teníamos una discusión, y la discusión era entre nosotros, por lo que quiero es orientarlo también, de a qué se refería. Lo que nosotros estamos planteando, unos de nosotros, es esa posición que usted plantea, es la correcta. O sea, ir donde las autoridades, decirle, esto es así, 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 nosotros creemos esto y esto, vamos a seguir, y que las autoridades se motiven y entiendan las razones que ustedes están dando, que son muy válidas. Pero el que una empresa que vende hamburgues vaya a sacar un anuncio diciendo, ofrecemos nuestros salones para dar clases, así no, es lo que nos referíamos. Porque ya eso es como, le vamos a pasar por encima a las decisiones que hay y mañana, eso comienza por ahí, pero mañana hay otro sector que va a hacer lo mismo con medidas que haya tomado el Estado, que no estamos diciendo ni las estamos defendiendo a rajatabla, sino la forma de hacerlo. La forma en que usted lo ha aplicado, para mí, voy a dejar a los muchachos que hablen con usted, es la forma idónea, correcta de hacer las cosas. A usted y a la asociación, yo los felicito. Adelante, chicos. Muchas gracias, doña Consuelo. Y ha sido nuestro sentir y nuestro accionar en todo momento. Eso no quiere decir que no hayan mecanismos de protestas, los cuales no es que nosotros necesariamente lo hemos hecho como asociación, pero cada quien individualmente tiene el derecho a hacer cuenta que entiendan, pero nosotros somos educadores, nos debemos principalmente a eso. Mire, doña Consuelo, el respeto a las autoridades y el respeto a las normas que rigen como sociedad. Doña Consuelo, vamos el acuerdo para el bien común. Doña Consuelo, desde que se inició la discusión en el país del retorno a las clases para iniciar el año, las diferentes entidades que organizan a los colegios privados planteó inclusive en esta emisora esas posiciones con análisis y estudios científicos acuñados. Han mantenido el discurso en esa dirección, que lo decía yo ahorita, lo dije también ayer. Lo importante es preguntarle aquí al profesor ahora, ¿cuáles son las expectativas en torno a la reunión mañana con el presidente y cuál es la expectativa en torno a las acciones que acometieron los padres que está pendiente en justicia? Bueno, mira, realmente, y no quiero bajo ninguna circunstancia politizar esto, porque no es mi intención, ni tengo quiero aclararlo, ningún interés político en el comentario que voy a emitir. Pero sí es cierto que las autoridades se han caracterizado por, en un momento específico, no voy a entrar en detalle en cuál momento, pero de escuchar y de tomar acciones en base a ese reclamo que se haya podido hacer en una u otra circunstancia. Y eso lo quiero mencionar solamente como base para poder decir la esperanza que nosotros tenemos que estas autoridades van a escuchar el reclamo, no solamente de las instituciones educativas privadas, como bien usted decía, de los padres que han tomado acciones
individuales, porque son los padres y los estudiantes los más afectados realmente. Eso no quiere decir que las instituciones educativas no han sido afectadas, pero nosotros, inclusive ellos, han tomado su espacio para reclamar cómo estas medidas le han afectado. Entonces, una de esas medidas ha sido la acción que han interpuesto en el Tribunal Inconstitucional, y entiendo que ya esa acción, creo que fue la semana pasada que se vio la audiencia, y creo que después de esa audiencia eran 15 días para emitir el fallo. Toda la sociedad está esperando cuál será el fallo, y me imagino que algunos de ustedes habrán visto cómo se condujo la audiencia, y hay los argumentos que se expusieron, pero nosotros, por supuesto, apoyamos ese tipo de acción porque es una acción que defiende la constitucionalidad, el derecho a la educación que tienen los estudiantes, y suspender ese derecho a la educación tiene que estar basado también en lo legal. No en lo legal, en una situación... Sí. No solamente, pero que estamos en una situación de emergencia nacional. Sí, ahí va. Pero no solamente a la parte de salud, porque, como usted dice, estamos bajo lo legal, pero bajo una situación de emergencia y una pandemia. Pero ¿a dónde tenemos que ir en base a eso? Entonces, a lo que dicen los estudios a nivel mundial, a lo que dicen los expertos, y las decisiones tienen que estar basadas en eso, y no necesariamente aquí. La parte de educación, no estoy hablando de ningún otro sector, está basado en eso. Además de que tenemos que saber cuál es la situación real ahora mismo dentro de ese mismo estado de emergencia, porque somos el único sector que está cerrado. Muy bien. Después todo eso es válido. Todo eso es válido lo que usted está planteando. Nos vamos a lo legal y nos vamos al estado de emergencia. Y por las dos vías lo que apelamos es a una decisión lógica, basada en la científica, en lo científico y en la razón. Muy bien. Entendemos que vamos a llegar a un entendimiento y así esperamos que así sea por el bien de nuestros estudiantes. Muchas gracias. César Cabrera. No. Sí, gracias, doña Consuelo. Perdón, Virgilio, tú tenías la palabra, escúchame, César. Sí, señor Peláez. Adelante, Virgilio, sí, y después César, tenemos, ustedes, yo sé que manejan algún tipo de casos de estudios de algunos países, tienen estadísticas en referente a lo que tiene que ver con este tema y los índices que puedan traer, sí, que de hecho no traen, pero quiero que usted lo comente si los tiene a mano, los índices que han pasado en algunos países con respecto a la escolaridad presencial de manera segura, con casos con referente al tema de la pandemia. Mira, realmente yo no tengo ahora mismo a mano una data que te pueda compartir en ese sentido. Pero por supuesto eso depende de la situación que está cada uno de esos países, cómo se ha compartido. Exacto. O sea, es muy difícil yo tomar un estudio porque depende de la situación, de cómo se comporta la pandemia. Entonces, como dije ahorita, son medidas que van a estar basadas en el comportamiento de la pandemia, pero el comportamiento de la pandemia actualmente en nuestro país no hay razón para que las escuelas no estén abiertas. Porque lo que se toma normalmente como base para eso son la ocupación hospitalaria y otros factores que no necesariamente es la positividad. ¿Por qué? Porque como nosotros hemos dicho, gracias a Dios las autoridades, y la verdad es que tenemos que reconocer el gran esfuerzo que han hecho las autoridades. Tremendo esfuerzo. De buscar la manera de que se lleve la educación de una u otra forma al país y a los estudiantes. Eso hay que reconocerlo. Y también la flexibilidad, como estamos ahora dentro del estado de emergencia, que hay muchos municipios que gracias a Dios están abiertos. Ahora, en las grandes ciudades, ¿qué nosotros pedimos? Que ese mismo protocolo que se está aplicando a nivel nacional, lo apliquen en las grandes ciudades. Claro. Y los centros educativos que tengan las condiciones, que tengan los protocolos y que su índice de positividad esté por debajo de ese 5%, es el mismo protocolo que lo apliquen en esas ciudades, porque no hay razón para que los estudiantes de un centro educativo específico no reciban educación si su comunidad no tiene, inclusive dentro del protocolo que ellos han establecido, ese porcentaje de positividad. O sea, estamos hablando de que
Cuando tú vas, por ejemplo, y no quiero entrar en detalle porque no quiero entrar en que estoy comparando un sector con otro. Exacto. Pero sí no puedo dejar de mencionar que cuando suba a un establecimiento, no quiero mencionar ningún establecimiento, ningún tipo de establecimiento específico, cuando suba a un establecimiento específico, vienen personas de todos lugares, pero a un centro educativo va su misma comunidad, los mismos estudiantes, los mismos profesores, entonces es muy fácil tú saber cómo se comporta la pandemia en un centro educativo privado. Muy bien. César Cabrera, por favor. Gracias, doña. Mire, señor Peláez, nosotros desde un principio de que inició la pandemia hemos tenido una posición clara de que las aperturas deben de darse en función de lo que establecen las autoridades sanitarias, porque ellos son los que saben y son los que implementan los protocolos, ¿no verdad? Entonces nosotros siempre hemos estado claros en eso. Ahora, en lo que está en el tribunal, es cierto, la educación es un derecho fundamental, pero también la salud. Entonces usted está chocando con dos derechos fundamentales que va a chocar el constitucional, la salud y la educación. Por eso vuelvo hacia atrás y digo que si las autoridades sanitarias no dicen que estamos preparados para abrir las clases presenciales, yo soy de lo que estoy de acuerdo de que no se abra. Y mire que en mi colegio, en el colegio de mi hijo, nos llamaron a ver si queríamos que ellos fueran presencial o tuviesen virtual. Y por mayoría se decidió que siguiésemos virtual. Entonces vamos a seguir virtual. No todo el mundo lo quería, pero esa fue la decisión de la mayoría. Así que no es que nosotros estamos en contra de que se aperturen los colegios, sabemos la importancia de eso, sino que se haga cumpliendo con todas las medidas sanitarias y todos los protocolos, y que sea salud pública que nos diga, miren, nosotros hicimos los estudios y ya se pueden aperturar aquí en la capital las escuelas. No que sean los colegios privados, no que sea bajo presión de ningún tipo, porque va a pasar lo que dice la doña, que entonces otros sectores van a empezar a presionar y el gobierno se va a ver muy delicado de que quién ganó o quién perdió, quién forzó voto, y eso es lo que no queremos, que se ve esa lucha de poder entre los dueños de colegio y el gobierno, no, que sea algo consensuado en función de lo que establece las normas sanitarias. Muy bien. Dos cosas, César. Es muy importante lo que tú planteas. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso, porque es un tema de salud. Pero hay protocolos específicos para aplicar en los centros educativos, incluyendo que si hay un caso detectado, hay protocolos para aislar ese grupo y para medir esa positividad. Todo eso se puede hacer y eso es conservando y preservando la salud. En ningún momento nosotros queremos hacer nada que no vaya a preservar la salud, porque nosotros somos los primeros que queremos preservar la salud de nuestros estudiantes. Eso no debe estar en discusión. O sea, nosotros somos los primeros interesados. Ahora, eso no nos lleva al punto de que sea el único sector en este país que no pueda operar, siendo el sector que menos contagio provoca. O sea, si nos vamos a la parte de la salud, estamos de acuerdo. Es que es en base a eso el planteamiento del por qué las escuelas pueden abrir. No es un tema de quién tiene más fuerza ni nada de eso. Es un tema de necesidad por esos estudiantes. Me imagino que la doctora Zoila habló sobre todas las implicaciones de salud. Sí, de salud mental, fundamentalmente. No estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de salud. Entonces, por eso le digo, estoy de acuerdo, es un tema de salud, pero por eso mismo, los centros que tienen condiciones, tanto por la salud de esos estudiantes y por el daño que se está haciendo en cuanto a la deficiencia, porque vamos a estar claros, hay muchos centros educativos que han podido mantener una calidad, pero esa misma brecha que se ha hablado siempre que hay, se agranda cada vez más, porque no todos los centros tienen las condiciones para hacer una clase virtual de manera eficiente.
Entonces hay muchos factores que envuelven esta decisión y no es un tema de quién tiene más fuerza ni quién no tiene más fuerza. Porque nosotros estamos claros que las autoridades siempre van a tener más fuerza porque son las autoridades. Lo que queremos es de acuerdo con ellas. Así mismo, de eso es que se trata, señor Peláez. Nos alegra mucho haber conversado con usted. Todo salga en servicio de los niños. Porque usted ha puesto la cosa en el justo lugar en que tienen que ir. Yo creo que todos los sectores han hecho sus reclamos. Ustedes tienen derecho a hacer sus reclamos. Lo entendemos. Ustedes como están en esa situación, a lo mejor acopian incluso más datos que lo que podemos acopiar, acumular otros, nos pueden interesar otros sectores, porque ustedes están en eso. Y ustedes pueden orientar incluso a las autoridades de cómo está funcionando. Pero de eso es que se trata, es la forma de hacerlo. Que es lo que nosotros estamos diciendo. Y trabajar en conjunto. Bueno. Porque exactamente. Como sector educativo privado lo que queremos es aportar. En ningún momento es una lucha de quién puede más. De quién gana y de quién tiene cacerolazo. Es una lucha de acuerdo, de entendimiento y cómo las buenas prácticas que tenemos nosotros, los centros educativos privados, podamos aportar. Así mismo. Gracias, lo felicitamos, señor Peláez. Gracias, muy bien. Yo me siento feliz en el día de hoy. ¿Por qué, patrón? Sí. Y yo también. Le agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias, que le vaya muy bien con el presidente mañana en presidencia. Los ánimos que sí, yo espero que en un rato, después de la pausa, entonces mis compañeros reivindiquen. Ángela Costa tenía razón en sus planteamientos. Ángela Costa y Virgilio Félix. Nada, así que estate tranquilo. Vamos a la pausa. El tema lo trae. Vamos a la pausa. Pero no se va a dar de todas maneras, pues yo sé. Vámonos con la pausa.